Entonces a todos, vamos a dar inicio. Miren, esta plática es muy interesante porque la verdad que el médico de urgencias siempre debe conocer todo, absolutamente todo sobre el manejo de la vía aérea. Esa es una realidad porque aquí empieza lo más importante en el manejo de cualquier paciente crítico. Hoy voy a hablar desde el manejo del paciente que no está grave hasta el paciente que requiere el manejo avanzado de la vía aérea con un dispositivo como es el tubo endotraqueal, que es el más frecuente que se utiliza. Pero sin embargo, el médico de urgencias, estoy hablando del médico que esté atendiendo, no importa que no sea urgenciólogo, eso a veces es lo de menos, porque siempre hay que atender al paciente de la manera más correcta. Entonces tienes que tener los lineamientos bien claros en tu mente y tus manos bien listas, porque cada paciente es distinto y el manejo de la vía aérea puede ser algo muy básico y elemental. Por lo tanto, siempre empezamos con la letra A. Si ustedes se fijan, siempre se dice que el manejo de la vía empieza con bueno, el paciente grave empieza con la letra A y es aquí que la A deben de saberla muy bien, la B y la C, pero la A, pues si no avanzas en la atención médica de la letra A, pues la B te va a salir mal y la C evidentemente. Entonces, la letra A debes realmente tener todo el contexto completo del manejo de la letra A y hoy voy a hablar precisamente de eso, de la letra A, que es extremadamente necesario. Las guías que voy a compartir son guías de anestesiología, son guías escritas por los expertos, incluso son bibliografía 2022. Por lo tanto, hablaremos detalles, cómo ha avanzado en la medicina, cómo han escrito los anestesiólogos esta parte tan necesaria y cómo va cambiando con los años y qué es lo que tendré que hacer el día de hoy, pero también tendré que aterrizarte las cosas sobre el área de urgencias, porque el área de anestesiología difieren algunas cosas porque los pacientes, lamentablemente en urgencia, son pacientes con vía aérea no anticipada, o sea, porque no los conoces, ¿eh? En cambio, el anestesiólogo, en la mayoría de sus veces, sí tiene la oportunidad de conocer a sus pacientes, hacer evaluaciones pre-anestésicas o calificar si su vía aérea es difícil, pero en el caso del médico de urgencias, pues no conocemos al paciente hasta que llega, hasta que cruza y por lo tanto se vuelve un escenario complejo y por lo tanto trataremos de aterrizar esas guías de los expertos en la vía, los anestesiólogos, a nuestro actuar en el servicio de urgencias y discutiremos algunos detalles, pero a fin de cuentas va a ser muy, pero muy productiva esta plática definitivamente. Entonces, vamos a dar comienzo. ¿Qué vamos a revisar? Estos temas, fíjense, vamos a hablar un poquito de la anatomía, lo que es el manejo de la vía aérea, los dispositivos para apertura mecánica de la vía aérea, los dispositivos de oxigenación en el paciente, los dispositivos avanzados de la vía aérea, dispositivos supraglóticos, la videolaringoscopía, vía quirúrgica, el hecho de utilizar ultrasonido en la vía aérea, así como la secuencia de inducción rápida de algoritmos de la vía aérea. Todo esto vamos a revisar en pues, un par de horas, vamos a decirlo, quizás menos, quizás más, pero vamos a revisar todos estos detalles que son extremadamente necesarios conocerlos. Quiero también comentarles que nosotros, Colegio BC, tenemos una versión que dura 2 días sobre el manejo de la vía aérea y pudiéramos hacer un diplomado en la vía aérea porque el manejo de la vía aérea es extremadamente extenso. Pero lo que quiero que te lleves es una actualización y una manera ejemplar de cómo se deben de hacer las cosas en el servicio de urgencias. Lo primero es para el médico de urgencias, hablando del médico de urgencias, no importa si eres médico general, si eres médico familiar, si eres médico urgenciólogo, si eres anestesiólogo y estás en urgencias, o si es paramédico de prehospital, siempre va a ser un reto. Todos los pacientes que están en el servicio de urgencias siempre va a ser un reto el atender. Entonces, de repente nosotros tenemos que entubar a un paciente, resulta que el paciente a lo mejor te das cuenta que necesitas entubarlo dentro de los primeros 5 o 10 minutos. Algunos otros pacientes tendrán la oportunidad o te darán tiempo para que tomes decisiones correctas, ¿ok? Pero no siempre es así, por lo tanto siempre va a ser un reto por múltiples situaciones que veremos más adelante. Entonces, algo que sí les tengo que comentar es que el paciente que tú decides entubar en la sala de urgencias es un paciente muy grave, definitivamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene trauma encefálico
o tiene una situación de choque anafiláctico, una viera quemada, un paciente con trauma múltiple, es un paciente con cetocidosis, es un paciente con infarto miocardio que requiere manejo avanzado de la viera. Por lo tanto, en cualquiera de las situaciones que tú decidas dar el manejo correcto de la viera, entonces siempre va a ser un reto, porque ese paciente de entrada es un paciente crítico, que no tienes una viera anticipada, es una viera que no habíamos considerado que llegara ese momento y te tienes que tomar esa decisión. Por lo tanto, siempre será un reto para el profesional de la salud. Por lo tanto, si es un reto, debe estar sumamente preparado. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para el médico que atiende esta viera? Pues conocer la anatomía de la viera, porque de no conocer las partes anatómicas mínimas, por lo tanto estamos incurriendo en un abordaje no correcto. Tendrás que tener el equipo ideal para el manejo de la viera. Vamos a ver qué es lo ideal. Todo lo que se comente durante esta plática es lo ideal. Ojalá que tú tuvieras todos estos elementos, pero la mayoría de veces nos encontramos con falta o carencias de tener estos elementos. Pero bueno, comentaré con detalle más adelante cómo ha cambiado nuestro servicio de urgencias y cada vez tenemos mejores elementos para el abordaje correcto. Otras cosas es que cuando tú decides dar el manejo de la viera, debes de considerar que el paciente se te puede complicar. Es decir, el paciente llegó a las urgencias, llegó en plena crisis hipertensiva con hemorragia subaracnoidea y decido yo entubar. Pero el paciente durante el manejo de la viaria puede cambiar sus signos vitales, incluso tú puedes cambiarlos con el uso de sedantes o relajantes y eso puede presentar una complicación. O una de las complicaciones que puede hacer es que definitivamente pues, no puedes entubar, ¿verdad? Porque anatómicamente es un paciente con viaria difícil. O a lo mejor es un paciente que te llega a las urgencias con una herida por arma de fuego en cuello o mandíbula, entonces va a haber muchas complicaciones esperadas durante el proceso. Entonces, tú como médico debes estar preparado en el manejo de todas estas circunstancias y todas las posibles complicaciones que se presenten, ¿ok? Y al igual que resolver los problemas que se van presentando. Uno de los problemas que se presentan con frecuencia en el manejo de la vida del servicio de urgencias en el paciente es que presenta hipotensión, porque tú le aplicas un medicamento o porque el paciente hace depresión respiratoria más de la esperada y por lo tanto tienes que aprender el manejo de todas estas situaciones. Bien, entonces, hablando del aspecto de urgencias, los médicos pues no conocemos a los pacientes, ¿verdad? Llegamos hasta ese momento y conocemos al paciente o el paciente llega a la sala de urgencias con una urgencia médica, con falla respiratoria, con una situación metabólica o con trauma, y entonces no conoce los antecedentes de este paciente. Pero muy frecuentemente vemos en las salas de urgencias que cuando preguntamos a los familiares sobre los antecedentes, pues resulta que no se saben los antecedentes, no los conocen o es traído por alguien, un compañero de trabajo, porque tuvo un accidente y total. Finalmente no se conocen los antecedentes y tú tienes que tratar de casi imaginarte los antecedentes, pero eso ocurre con mucha frecuencia hablando en el servicio de urgencias. Otras cosas que se van a complicar es que el paciente tenga una hemorragia activa, sobre todo el sangrado excesivo alto, una hemorragia a nivel nasal o una hemorragia a nivel de la cavidad oral. Por lo tanto, al tener una hemorragia activa va a dificultar la visualización de las estructuras que deseamos, que por ejemplo lo que vamos a buscar es la glotis. El propio vómito es un gran problema para el médico, ¿verdad? Algo a diferencia de los médicos anestesiólogos, pues nosotros no tenemos las 8 horas de ayuno para poder darle esa oportunidad de no tener un estómago lleno. Tenemos que encontrar un estómago lleno. Siempre decimos los médicos de urgencias, el paciente siempre tiene un estómago lleno y por lo tanto, cuando estás dando presión positiva con la bolsa, válvula, mascarilla, resulta que está vomitando, ¿no?, los alimentos de las últimas horas. Otra cosa que enfrentamos nosotros como médicos de urgencias es que el paciente está con un estado mental alterado. De hecho, tiene un Glasgow de 8, tiene un Glasgow de 10, y entonces, pues esto hace que el paciente pues, sea vulnerable a la requisición de intubación y por lo tanto, pues no sepan mucho sobre él. Como comenté más temprano, el trauma en la vía aérea es algo que también nos podemos llegar a enfrentar, como fracturas de Lefort, como fracturas de mandíbula, fracturas en algún sitio de la cara que nos van a complicar, por lo tanto, la anatomía del paciente. Y una de las cosas que estoy seguro que la mayoría de ustedes presentan y que también, pues cada vez menos me encuentro, pero nos pasa, ¿verdad?
es no tener el equipo adecuado para poder atender al paciente. De verdad, no tener el equipo adecuado, tú puedes precipitar hacer una vía difícil cuando no lo era. Es decir, si yo intento entubar al paciente y cuando lo intento entubar resulta que el laringo no funciona o no prende, le hago un segundo intento. Y en el segundo intento el paciente pues ya tiene algo de edema porque lo instrumentaste. Y si no viste porque el laringo no prende, pues en la tercera, pues el paciente ya está con hemorragia activa a nivel de su cavidad oral. Por lo tanto, tú puedes precipitar un mal manejo de la vía aérea y una vía difícil tan solo por no tener un equipo adecuado. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes les puede pasar esto que me pasa a mí, que llego y el laringo a veces no prende, no funciona, no tienen las pilas adecuadas, el foco está quemado o simplemente pues, no tienen la hoja que necesitas para entubar a tu paciente. Bien, entonces lo ideal es tener un carro de vía aérea, así como ven en esa imagen, un carro de vía aérea. No estoy hablando del carro de paro, ¿verdad? El carro de paro tiene varias charolas para dar el manejo correcto en la vía aérea, pero resulta que hay idealmente un carro de vía aérea, como el que ven en la imagen, donde tienes un videolaringoscopio, donde tienes mascarillas múltiples, diferentes tamaños, por si el paciente no lo puedes entubar, donde tienes cánulas, donde tienes tubos endotraqueales de diferentes medidas, tienes estiletes, tienes guías, tienes también 2 tanques de oxígeno, tienes bolsa o mascarilla y tienes lo que es el vía quirúrgica por si es necesario. Entonces tienes todos los elementos posibles para poder resolver la vía aérea de tu paciente. Qué bonito sería tener en el servicio de urgencias en algún día un carro de vía aérea que cualquier vía aérea que te presentes le pueda resolver. Lamentablemente, yo nada más conozco un hospital en Ciudad de México que tiene este carro de vía en el servicio de urgencias, pero hay más en todo el país. Yo no sé si alguien más tenga un carro de vía en el servicio de urgencias. La verdad, no es frecuente tener este tipo de equipos, pero sería lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el servicio de urgencias también requerimos tener todos los elementos para poder hacer esto. Las condiciones ideales para poder entubar un paciente según las condiciones de los anestesiólogos es tener una iluminación adecuada, es decir, como la lámpara de quirófano que tienen ellos para poder ver bien la boca del paciente, tener un equipo que tenga una iluminación adecuada en el laringoscopio, ¿ok? La posición ideal para el manejo del paciente, en este caso se verá tener una posición como los anestesiólogos, donde tienen a la altura de su pecho al paciente para poder hacer la manipulación de manera más, pero más sencilla. Eso sería la posición ideal. Las posiciones reales de nuestros pacientes de urgencias, pues a veces tenemos que entubar en donde el paciente tiene una cabecera que no se puede mover, o el paciente te queda muy por debajo, o cuando el paciente en una posición que no debes de mover el cuello, por ejemplo, el paciente con trauma cráneoencefálico, pues no puedes mover el cuello y entonces no es la posición que te gustaría que tuviera el paciente, pero sin embargo nosotros nos adaptamos a las necesidades. Y tristemente, por ahí les va a tocar saber que incluso hemos entubado pacientes en el piso. ¿Por qué? Porque no había una cama para el paciente. En el servicio de urgencias llegó, se le tuvo que atender y se tuvo que entubar al paciente en el piso, ¿no? Como puede ocurrir a nivel prehospitalario. Entonces, pues estamos muy lejos de tener las condiciones ideales. Les comento que las guías de anestesiología dice, pues, tienen que tener un ayudante que sea muy, pero muy bueno, tan bueno como tú para el manejo de la vía aérea. Pero ¿qué pasa? Que a veces el ayudante, pues, no es tan buen ayudante o no tiene los conocimientos como tú. Entonces, idealmente tenemos que tener un ayudante que sea ayudante. O sea, si yo no puedo entubar el día de hoy, pues que puedo hacerlo mi compañero. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor hoy no me salen bien las cosas como cualquier persona, pero a lo mejor mi compañero sí le salen bien y a lo mejor mi compañero tiene más experiencia que yo. Entonces, debemos tener un ayudante que realmente resuelva nuestro problema. Tiempos de preparación. Se supone que las guías nos dicen que nosotros debemos estar preparados, ¿ah? Esto dicen las guías de anestesiología y tengo que aterrizarlos en servicios de urgencias. Y por lo tanto, pues a veces en los servicios de urgencias no estamos preparados para atender al paciente. Llega el paciente, resulta que no tenemos el monitor encendido, no tenemos lo que son los chupones para poderlo detectar el monitor en el paciente, el borboteador no funciona. Entonces, estas cosas pues deben de mejorarse, ¿verdad? Debe mejorarse porque cuando llegue debe estar listo para poder dar el bordaje correcto y necesario. También el médico de urgencias debe tener mentalmente los planes
de actuación de la viaria, que más tarde les compartiré. Planes de actuación en el manejo de la viaria, que son plan A, B, C, D, para manejo de la viaria. Los tienen que tener mentalmente. ¿Por qué? Porque es necesario tenerlo. Las guías, muchísimamente, lo repiten, tenemos que tener ahí plasmado gráficamente, o tener impreso los planes de actuación de manejo de la viaria, porque si no se nos olvida, pues lo podemos estar viendo, ¿verdad? Son guías de retroalimentación. También podemos tener la opción de no realizar el procedimiento, es decir, ¿sabes qué? Decido no entubar al paciente mediante un tubo traqueal, yo decido darle abordaje a la vía del paciente bajo una máscara laringia porque yo vi que no puedo entubar al paciente o considero que no voy a poder entubar, entonces tendremos que tener esa opción a decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Entonces, eso es ideal, ¿no? No hacer el procedimiento. Como le comentamos, el paciente pues, idealmente debe tener un estómago vacío, por lo menos 8 horas de ayuno para poder hacer el procedimiento de manejo de la vía aérea. El respaldo, para los médicos de urgencias siempre existe respaldo médico legal, como es el realizar el procedimiento. Si tú decides como médico de urgencias entubar al paciente, hay respaldo médico legal. ¿Por qué? Porque tú estás preservando la vida del paciente. Por lo tanto, sí es necesario tener como tal esa parte y siéntase en confianza de decir, si el paciente está entubarlo, pues ustedes entúbalo. Hay un respaldo médico legal en México en el cual te va a respaldar este procedimiento sin problema. Bien, entonces idealmente nos gustaría tener un carro de vía aérea como este, como ustedes pueden ver, con equipo de vidrio-laringoscopio, con lo que es un laringoscopio convencional, bolsa, mascarilla y diferentes elementos que podemos tener. Incluso en este carro de vía aérea tiene lo que es un fibroscopio, ¿verdad? Que sería el top de tops en gama en lo que es el manejo de la vía aérea. Pero no nomás es tenerlo, sino también saber manipularlo y conocer todo sobre estos equipos. Entonces, estas serían las condiciones ideales de intubación. Muy probablemente a lo mejor en el servicio de urgencias, a lo mejor yo no tengo todo esto, entonces pues trabajamos con lo que tenemos, pero hay que tener el conocimiento pleno de todo esto. También tenemos que recordar un poco sobre la anatomía de la vía aérea. Recordar que cada estructura en la vía aérea es necesario saber cómo se comporta y qué dispositivos yo puedo utilizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, saber que la boca es el sitio más frecuente de manipulación de la vía aérea. La boca es donde más vamos a trabajar los médicos de urgencias, hacer lo que es la laringoscopía. Por lo tanto, pues debemos conocer muy bien sobre la boca, sobre las escalas de Mallampati, sobre las situaciones que se pueden complicar en el manejo de la vía en la boca. También la nariz, recordar que a través de la nariz podemos colocar dispositivos a través de la nariz y apoyarnos como tal en la respiración, en el apoyo ventilatorio del paciente. La lengua, recordar que la lengua obstruye la vía aérea, primera causa de obstrucción de la vía aérea de la propia lengua. Por lo tanto, el paciente que presenta pérdida de estado de alerta, al perder esta alerta cae la lengua y obstruye, por lo tanto, pues hay que hacer maniobras para desobstruir la vía aérea que vamos a ver más adelante. Y aquí, hablando del cartílago tiroides y el cartílago cricoides y la membrana cricotiroidea que veremos más adelante, pues conocer anatómicamente, y no nomás conocerlo, sino tocar y palpar. No hay otra manera más que tocar y palpar al paciente las estructuras de su vía aérea para poder darle un abordaje correcto. Bien, también hablaremos sobre esto que es la glotis, ¿ok? O la apertura glótica, sobre el manejo de la vía, y ahí nos vamos a detener un buen tiempo, porque de verdad tenemos que conocer las cuerdas verdaderas, los cartílagos corriculados, cuneiformes, la pilotis, la fascícula, que más adelante hablaré con detalle de ello. Y aquí, pues, lo que es la vía quirúrgica, esta pequeña membrana cricotiroidea, aquí donde apunto con mi señalador, esta pequeña membrana cricotiroidea que debemos de considerar siempre en el abordaje de la vía. Cuando ya todo ha fracasado, tendremos que irnos a la vía aérea quirúrgica. A continuación, coloco un video. Into the nostril, advancing slowly lateral to the septum. Donde ahí entran con un fibroscopio. Entran con un fibroscopio, entran por la nariz y más tarde van avanzando para llegar a lo que es la apertura glótica. Dentro del fibroscopio, pues están lo que es estas repliegues o adenoides que se pueden hipertrofiar y pueden impedir que pase un tubo nasal o que pueda pasar un tubo
como un tubo endotraqueal por estos sitios. Pero bueno, en el caso de urgencias, a veces hay que preguntarse cuando tiene algún dato de fractura base del cráneo o tiene antecedentes de traumatismos o fracturas para no colocar un dispositivo a través de la nariz. Aquí vamos a avanzar hasta lo que es la orofaringia y inmediatamente vean el fibroscopio cómo se ve esta estructura que vemos aquí. Esta es la epiglotis. Esta estructura que es la epiglotis, pues es una estructura que vamos a trabajar mucho, pero mucho con ello. ¿Y qué está pasando aquí? Estamos ya dentro de la glotis, donde se encuentran las cuerdas verdaderas, los cartílados corniculados cuneiformes, y esta estructura realmente se ve, pero excelente, ¿verdad? Excelente, se ve bonita, no hay secreciones, no hay vómito, no hay sangre, no hay pus, no hay nada, ¿verdad? Es un paciente que está en excelentes condiciones y nos permite ver su glotis, ¿verdad? Mi mejor deseo, como siempre lo digo a los alumnos del diplomado, mi mejor deseo para todos ustedes es que siempre que entuben, vean esta imagen. Siempre la puedan ver de una manera correcta, visualmente, y pueden ustedes introducir sin problema su tubo endotraqueal. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces a veces no podemos observar esta glotis, o la vemos parcialmente o no vemos nada en algunas situaciones, como nos dicen las clasificaciones de Korman-Lane. Más adelante comentaré. Entonces, mi mejor deseo para todos ustedes esta noche es que cuando ustedes entuben, pues vean prácticamente esto que es la glotis. Bien, predicciones de vida difícil, pues podemos tener a lo que es esto, que es un paciente con una tumoración a nivel de su mandíbula. Entonces, esto nos puede decir y nos puede precipitar más adelante, decir, aquí hay dispositivos que no se puede colocar por tener esa tumoración. O, por ejemplo, esta mujer que tiene una clase avanzada en Malampati, una clase prácticamente 4, que no ves nada y que te va a dificultar el uso de la laringoscopia convencional, que es la que más frecuentemente tenemos en la sala de urgencias. También pacientes con trauma de lengua, pacientes que tienen crisis convulsivas o que se llegan a lacerar la lengua, puede ser glositis y hemorragias activas y que nos va a dificultar el manejo de la vía aérea, por lo tanto, la colocación de un tubo endotraqueal. ¿Cuántos pacientes no llegan con obesidad a las urgencias o con cuello corto, tejido redundante, o que aparte prácticamente estamos viendo el escenario de una mujer que tiene edad avanzada? Todos estos son factores predictores de vida difícil y que definitivamente debes de considerar con qué yo voy a avanzar en esta mujer. Para ver, aquí el escenario les coloco lo que es una apertura bucal limitada. En la imagen no alcanzan a ver, pero es prácticamente menos de 2 centímetros. Menos de centímetros para poder introducir una hoja de laringoscopio. Y con ello siempre les digo a mis alumnos, es que no estamos preparados en los servicios de urgencias para atender este tipo de pacientes, porque la hoja que tú tienes ahí, en tu hoja hablamos, la hoja curva, hoja recta, mide más de 2 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, pues aquí no va a caber cuando tú tratas de meter esa hoja, por lo tanto no estamos preparados para atender este tipo de pacientes. Como siempre les comento, ¿verdad? Opción 1, intentar entubar a la paciente, pero lo vas a tener que tumbar los dientes, que no es lo correcto. O opción 2, tener una hoja especial que se llama Buicida Bizarri, que es la hoja ideal para este tipo de pacientes. Pero si no la tienes, pues entonces, ¿cómo enfrentas a este tipo de pacientes? Entonces, lamentablemente es un escenario triste, pero que nos enfrentamos en el servicio de urgencias con frecuencia los médicos. Y por último, los pacientes que tienen heridas por armas de fuego, donde aquí tenemos un escenario donde el paciente hace edema, deforma anatómicamente la vía y se vuelve una vía difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el servicio de urgencias con mucha, pero mucha frecuencia tiene vías aéreas difíciles y que obviamente no son anticipadas. ¿Por qué? Porque te llegan ahí y no sabemos hasta qué, hasta el momento que te encuentras con ellos. Bien, después de dar un reconocimiento de lo que es la vía difícil, anatómicamente difícil, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con aquellos pacientes que presentan pérdida del estado de alerta, ¿ok? Hay maniobras básicas para apertura vía. Es lo mínimo que le puedes ofrecer a un paciente con esta maniobra, lo mínimo.
lo mínimo, o sea, de aquí no te puedes decir que no puedes ofrecerle porque lo único que estás utilizando son tus manos. Entonces, el tener tus manos, pues nada más es colocarte y tomar el mando. Entonces, un paciente que presenta pérdida de velocidad libertad obstruye la vía porque la lengua cae. ¿Vale? Imagínense un paciente con hipoglucemia que llega al servicio de urgencias que tiene glucosa de 40. Entonces, el paciente, por estar en esa situación, cae la lengua y obstruye, entonces tiene una dificultad respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues antes de administrar un medicamento o a canalizar al paciente o pasarle glucosa, lo primero que debe hacer es la apertura básica de la vía, cual tú tendrás que colocar tu mano sobre el mentón y la frente y hacer esta elevación. Esta está indicada a aquel paciente que evidentemente tiene una pérdida y es necesario hacer esta maniobra. Por lo tanto, todo paciente que presenta pérdida letal, les comenté ahorita glucemia, pero imagínate el paciente que está convulsionando. ¿Qué hace? Pues presenta pérdida de estado de alerta y por lo tanto obstruye lo que es la vía. Entonces, antes de que te preocupes tú por andarle aplicando un anticomicial, una benzodiazepina o aplicarle oxígeno, haz posición correcta de la vía. Lo primero es el abordaje de la vía. Recuerde que todo paciente lo primero es la letra A. Entonces, antes de preocuparte por otra cosa, primero maneja la vía con esta extensión de su cuello y en este caso hace apertura de la vía, lo que es alineación del eje laringio, faringio y oral, y con eso va a empezar a respirar tu paciente. ¿Ok? En un paciente que tenga víctima de trauma, pues está contraindicado hacer ese tipo de maniobra. Si tú sospechas que el paciente tiene trauma craneoencefálico o que tiene trauma cervical, no deberíamos hacer la extensión del cuello porque aumentaría la lesión cervical, o si no es que se la vamos a generar. Por lo tanto, aquí se recomienda hacer la maniobra de tracción mandibular. Colocar 4 dedos, ¿ok? Para levantar en este ángulo que coloco, el ángulo de esta mandíbula, y levantar lo que es el maxilar inferior, y con esto empujamos hacia arriba el maxilar inferior y desobstruimos la vía sin mover su lengua. Entonces, esa es una maniobra a realizar. Bien, hay dispositivos que nos van a permitir permeabilizar la vía aérea. Es decir, paciente que ya está inconsciente nos va a permitir permeabilizar la vía aérea y los vamos a conocer. Son muy básicos, como comento, hoy estamos empezando con lo básico y poco a poco vamos a conocer otras cosas más complejas. Pero este dispositivo, que la verdad yo no lo utilizo, pero se puede utilizar a nivel prehospitalario, es la cánula nasofaringea. Está indicado en pacientes que están semi-inconscientes o aquel paciente que puedes apoyarles en la oxigenación, puedes aplicar lo que es la cánula nasofaringea. Todo lo que se aplica por la nariz, aparte de la cánula nasofaringea o la cánula o la que es en una zona nasogástrica, todo lo que se aplica por la nariz siempre debe ir lubricado y preferentemente con lidocaína, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aplicar algo sobre la nariz pues genera mucho, pero mucho dolor y el paciente no te va a permitir ayudarlo. Por lo tanto, siempre aplícale gel, ¿ok? Y lidocaína en spray para poder mejorar todo esto y nos permite ayudar al paciente. Y bueno, la cánula nasofaringea tiene una técnica de colocación, la cual en este caso hay que medirla de lo que es la nariz al lóbulo de la oreja, y una vez que veas que es el tamaño correcto, también considera el diámetro interno y hay que lubricar. Aquí en el caso lo están aplicando en un maniquí, pero recuerden que el paciente siempre lubricar, siempre lubricar. Yo la verdad la cánula nasal no le veo utilidad en servicios de urgencias, pero se puede utilizar a nivel prehospitalario para permeabilizar la vía, de alguna manera, en un paciente semi-inconsciente. Ahora vamos a conocer la cánula orofaringea. La cánula orofaringea nos va a permitir permeabilizar la vía, pero aquí definitivamente el paciente debe estar totalmente inconsciente, ¿verdad? Aquí, como le decimos por ahí, Glasgow de 8 o menos, porque si no el paciente te la va a arrojar, porque va a sentir un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué nos va a permitir la cánula orofaringea? Desobstruir la vía, porque va a empujar la lengua y por lo tanto esto hace que pase el aire y nos dé una permeabilidad de la vía. La cánula orofaringea va desde recién nacido hasta un paciente adulto. Y bueno, para maniobras fácil de aprendizaje, pues sabemos que la naranja o verde, pues ya son
pacientes adultos. Entonces nos permitimos visualizar y comprender ya con el puro color. Pero bueno, hay que medirla también para poder colocar de la misma manera como lo hicimos con la nariz, pero de la boca, de la comisura labial al lobo de la oreja para ver que es la correcta. Siendo más grande o siendo más pequeña esta cánula orofaringea, lo que va a pasar es que va a ser un cuerpo extraño y no nos va a servir para lo que deseamos, ¿ok? Entonces, aquí colocaré un video en el cual ustedes pueden observar cómo va avanzando la cánula orofaringea por lo que es el paladar duro, luego blando y un giro de 180 grados. Hay 3 técnicas que les enseñamos a los alumnos en el curso de diario de cómo colocar la cánula orofaringea. Esta es la técnica de 180 grados, pero hay una técnica de 90 grados y una técnica de inserción directa. Pero cualquiera de las 3 es efectiva y lo que hace es empujar la lengua y permeabilizar la vía aérea y por lo tanto en el paciente le permite finalmente estar respirando. Es un paciente que está con víctima de inconsciencia y que esté grave. Bien, también hablaremos de los dispositivos de oxigenación. Los dispositivos de oxigenación son varios, ¿ok? Entonces, ¿por qué viene en esta plática, doctor? Pues claro, porque el paciente en la vía aérea, pues es aplicarle oxígeno, es entubarlo y va de todo, ¿verdad? Va desde las puntas nasales, ahí está lo que es la necesidad de darle un manejo básico de la vía aérea y la aplicación de oxígeno. Entonces, la aplicación de oxígeno, puedes aplicarlo con cánulas endonasales, gafas endonasales, o cánulas nasales, como los llamamos, estas que ustedes están viendo en color verde. Estas te van a proporcionar una fracción de hospital oxígena baja desde el 21 hasta el 44%, de acuerdo a lo que tú le coloques en el flujómetro. Por cada litro que le colocas en el flujómetro, te va a aumentar una fracción expirada de oxígeno aproximadamente de 3 a 4%, dice la grafía. Por lo tanto, es un sistema de bajo flujo. Y bueno, aquellos pacientes que tengan disnea leve, le puedes aplicar este sistema. Por ejemplo, aquel paciente que tenga disnea leve o que desature de 95 y ande a 90, pues entonces puedes aplicar este tipo de equipos, ¿ok? Entonces estamos hablando de un paciente que no está grave y que nada más le estás dando un apoyo con oxígeno. Si el paciente no mejoró con las cánulas endonasales o quieres aplicar un dispositivo de mayor cantidad de oxígeno, entonces aplicarás la mascarilla simple. Esta mascarilla simple va de 5 litros a 10 litros de lo que es el flujómetro, ¿sí? Entre 5 o 6 para arriba. Menos de esto no tiene ninguna utilidad. Si lo pones 2 o 3 litros en el flujómetro, realmente no tiene ninguna utilidad. Se requiere de 6 a más litros en el flujómetro y esto te da una fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente 60%. Si el paciente tiene más disnea, por ejemplo, el paciente que tiene edema agudo pulmonar, ahorita el escenario catastrófico que todos hemos vivido, que es el paciente con COVID, pues los pacientes con COVID requieren unas grandes cantidades de aporte de oxígeno. Por lo tanto, en este caso está la mascarilla con reservorio, la cual va también de 6 litros hasta 10, promedio 12 litros en el flujómetro y te va a dar una fracción inspirada de oxígeno aproximadamente 80 y algunas de los dicen 90, incluso 100%. ¿Por qué? Porque si esta mascarilla que tiene reservorio tiene una gran cantidad de oxígeno almacenado y les va muy bien. Entonces, todo aquel paciente que no fue candidato, que no consideras la necesidad de entubarlo y que le estás dando un manejo y esperamos respuesta, yo siempre coloco el ejemplo del paciente con edema agudo pulmonar. Entonces, pues aquí tendremos que finalmente aplicarle una mascarilla con reservorio y esperar a ver si mejora, y si mejora, pues ya no lo entubamos. Entonces, este es un excelente dispositivo, mascarilla con reservorio. Ok, hay otras mascarillas, se llama tipo Venturi, donde le vas a cambiar el caudalímetro. Ok, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con ellas aquí en Guadalajara, donde yo me encuentro, pero la grafía nos dice que hay que cambiarle de acuerdo a la necesidad. Entonces, el caudalímetro es por color, ¿sí? Va empezando desde una fracción expirada de oxígeno 24 hasta máximo 50%. Entonces, es otra opción al manejo como una mascarilla, pero vas cambiando lo que es el caudalímetro, estas piezas, y de aquí te dice cuál es la fracción expirada de oxígeno que le estás aportando. Es otra opción al manejo de la oxigenoterapia. Bien, bueno,
Entonces el paciente cuando no mejoró por esas técnicas finalmente de oxigenación, entonces tenemos lo que es la bolsa, válvula, mascarilla, el famoso, bueno, nombre comercial, el NAMBU, ¿verdad? Entonces la bolsa, válvula, mascarilla te va a dar una fracción inspirada de oxígeno de 100%, siempre cuando lo conectes al flujómetro a 15 litros por minuto. Entonces te va a dar el oxígeno al 100%. Esto es igual a que el tubo no traqueal prácticamente, ¿verdad? Entonces depende a lo que estés atendiendo, pues podemos colocarlo. La bolsa válvula mascarilla está indicada en un paciente que definitivamente ha perdido el esfuerzo respiratorio y es necesario intubarlo. Entonces, este tipo de pacientes le vas a aplicar fracción expirada de oxígeno al 100%, conectado a 15 litros por minuto en el flujómetro. Bien. La técnica de colocación de la mascarilla, técnica selle y en ambas manos, esta es una técnica en la cual van a colocar ustedes lo que es la bolsa, válvula, mascarilla, bolsa, válvula, mascarilla, técnica de C y E. Esta es una técnica en la que puede colocar al ser un buen sellado en un paciente que vas a prácticamente dar manejo avanzado a la vida. Técnica selle, aunque hay otra técnica que es V y M. En algunas situaciones, por ejemplo, estuvo recomendado en COVID o en pacientes que quieren sellar más herméticamente lo que es al paciente técnica de V y M. La técnica de V y M, entonces colocas aquí un dedo y 4 dedos abajo, ¿ok? Aquí colocas el pulgar y 4 dedos abajo. Técnica V y M. O también está recomendada esa técnica cuando el operador tiene manos muy pequeñas y el paciente tiene cabeza muy grande. Entonces, ahí puedes mejorar eso. Entonces, en resumen de los dispositivos de oxigenación, tenemos puntas nasales, tenemos mascarilla simple, tenemos mascarilla facial con reservorio, mascarilla tipo Venturi y la bolsa válvula mascarilla, que es la que te da prácticamente el 100% de la fracción inspirada de oxígeno, ¿ok? Entonces, de acuerdo al paciente, tendrás que actuar en la aplicación del oxígeno, desde puntas nasales hasta lo que es la bolsa mascarilla o lo que equivale a un tubo endotraqueal con un ventilador. Exactamente, la bolsa mascarilla, lo que es equivale a un ventilador. ¿Por qué hago este comentario? Porque de repente nos toca que hay un paciente en paro respiratorio, paro cardíaco, estamos dándole compresiones y a veces queremos intubar al paciente, ¿verdad? Y queremos llegar y meter el tubo endotraqueal, pero a veces, ok, o sea, no hay necesidad de meter un tubo endotraqueal tan rápidamente porque el paciente le puedes aplicar con la bolsa, válvula, mascarilla al 100% del oxígeno. Esto no es nuevo. Desde el 2010, la American Heart dijo en sus guías, la prioridad en el paciente en paro es dar compresiones y después la vía aérea. Por lo tanto, si tú das 30 compresiones y las 2 ventilaciones con la bolsa, válvula, mascarilla a 15 litros por minuto, le estás aplicando el 100% de oxígeno. Lo mismo que el tubo endotraqueal. Entonces, no hay que preocuparse ni precipitarse por intubar a un paciente que está en paro respiratorio. Ok, ahora vamos a hablar de dispositivos avanzados de la vía. Y aquí de dispositivos avanzados de la vía hay varios, ¿ok? Y les voy a comentar el contexto, ¿eh? El cual es más importante, el que más nos cuesta trabajo, porque cuesta trabajo porque tienes que repetirlo muchas veces para ser experto, que es la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal es el método definitivo de la vía aérea en muchas situaciones y tiene muchísimas indicaciones, ¿ok? Ventajas, que mantiene la vía permeable siempre, ¿verdad? Siempre y cuando nos obstruya, puedes administrar oxígeno desde el 21 hasta el 100%, tú lo administras con el ventilador, que protege la vía aérea y aísla del estómago. Si el paciente vomita, pues no te debes preocupar porque finalmente está separado a través de su globo retentivo, permite que le aplique medicamentos a través del tubo endotraqueal y permite hacer lavados bronquiales o lo que tú necesites hacer en la vía de tu paciente. Entonces, la intubación tiene esas grandes ventajas. Por eso es un procedimiento que hacemos con regularidad en el servicio de urgencias. Indicaciones, pues paciente con paro respiratorio, paro cardíaco, cuando el paciente definitivamente no ha mejorado con lo que es bolsa mascarilla, no ha mejorado con mascarilla con reservorio, en este caso es indicación de intubar al paciente o cuando utilizaste algún método y no te funcionó. Y siempre les comento a todos de verdad, simplemente hablando exclusivamente del médico de urgencias como su servidor,
simplemente porque tú decides intubar al paciente. Por eso, punto y aparte. ¿Por qué? Porque el paciente, hay clínica, ¿verdad? A veces el paciente satura al 95%, pero tú lo ves con fatiga respiratoria, pues entonces necesitas intubarlo. Simplemente porque el paciente lo ves agitado y consideras en ese momento, o sea, la clínica, el servicio de urgencias es la clínica. O sea, si tú consideras que el paciente lo tienes que intubar, pues intúbalo y nada más. Así es decir, lo tienes que intubar porque lo necesita, ¿verdad? A veces no es un patrón gasométrico, no es un patrón de número, sino es porque tú viste que el paciente lo necesitaba, lo tienes que intubar. Entonces, la clínica prevalece en el servicio de urgencias. ¿Qué requieres para intubar? Cosas muy básicas como un laringoscopio funcional, hojas rectas, hojas curvas, idealmente tener hojas especiales, protección personal, bolsa de mascarilla, lo que es el sistema de aspiración, tu jeringa, la fijación, tu estethoscopio, tu guía y tubos endotraqueales, preferentemente de 3 medidas. ¿Tá? En México, promedio, hombre promedio, utilizamos 7, 7.5 y 8, hablando del hombre promedio mexicano, y en mujer 6.5, 7 y 7.5, tener esos tubos endotraqueales. Son medidas más o menos para el tipo de población que nosotros tenemos, pero si tienes un paciente de 2 metros, tendrás que utilizar un tubo endotraqueal mucho de más calibre, evidentemente 9, que el promedio del mexicano, ¿no? El promedio mexicano es de unos 75, unos 70, por lo tanto utiliza esos tubos endotraqueales de números. ¿Qué tipos de mangos de laringoscopio? Pues entonces aquí el promedio, ¿verdad? Que si ustedes compran un equipo de laringoscopio van a tener este que es el mediano, que habitualmente tenemos en las urgencias, pero tú puedes comprar tu mango porque a lo mejor tú dices, sabes que yo tengo una mano más grande, necesito un laringoscopio para una mano más grande, que es el extra grande, o a lo mejor mi mano es pequeña porque soy una persona de estatura más baja y por lo tanto pues yo tengo que utilizar uno ligero, o porque yo atiendo pacientes pediátricos y utilizo el mini, ¿verdad? Entonces, ahora sí que el mango es de acuerdo a tus manos y tú decides cuál utilizar. También los mangos te van a permitir la laringoscopía que sea más adecuada, o sea, menos fuerza. Por ejemplo, en el paciente pediátrico, ¿verdad? No es lo mismo que yo tuve con un mediano que tengo más fuerza, a que utilizo un mini haciendo menos fuerza. Entonces, ahora sí que de acuerdo a tu tipo de pacientes. ¿Qué utilizo yo? Pues el paciente que yo utilizo más promedio es el mediano. Las hojas son rectas y curvas en promedio, ¿verdad? Habitualmente decimos hoja Macintosh y hoja Miller. Las hojas Macintosh, estas hojas curvas, y hojas Miller, las rectas, pero en realidad no es apropiado decir Macintosh y Miller porque hay muchos tipos de hojas curvas y hojas rectas. Entonces, para no entrar en esos detalles como tal, mejor decir hojas rectas y hojas curvas como tal. El promedio de hojas rectas que utilizamos en un paciente adulto es el número 2, y el promedio en el paciente adulto mexicano es de 3 y 4, ¿ok? Hablando de la curva. Entonces, ya depende del paciente, tú valoras qué tipo de hoja necesitas. Hay hojas especiales, ¿verdad? Hay hojas especiales como esta, la hoja polio, la hoja Sumbrex, o también llamada McCoy, la hoja Cranwell y la hoja Wisconsin, entre muchas, pero muchas más. ¿Qué tiene una diferencia entre hojas curvas y rectas y especiales? Pues depende del tipo de pacientes. Por ejemplo, la hoja polio está recomendada cuando tú tendrás que intubar a un paciente que es cara a cara o face to face. Imagínense que están en prehospital y tienen que intubar a un paciente que está pensado en automóvil y para cortar automóvil está muy complejo, entonces tú puedes intubar cara a cara al paciente. O imagínate que tienes un paciente que tendrás que intubar con edema pulmonar y que evidentemente lo quieres intubar sentado, puedes utilizar la hoja polio. O si el paciente tiene una vía difícil, por ejemplo, tiene cuello corto, es una paciente con obesidad, es una mujer embarazada, puedes utilizar una hoja McCoy o Sumplex, que es la que habitualmente utiliza más el médico anestesiólogo. La hoja Cranwell es una hoja recta, la cual tiene una punta más angulada, te permite un poquito más de visualización. La hoja Wisconsin es una hoja muy grande que tiene una gran cantidad de visión porque tiene una forma de una C, y por aquí puedes incluso tú ver lo que es la apertura glótica. Entonces, ahora sí que depende del escenario, podemos utilizar este tipo de hojas, pero hay muchos tipos de hojas de acuerdo a nuestro tipo de pacientes. Hay hojas para pacientes con labio leporino, a la hoja Wisea bizarre, como les comenté, para apertura vocal limitada y infinidad. Entonces, lo ideal es tener por algunas variantes de hojas. Para poder intubar un paciente requieres un tubo endotraqueal.
El tubo endotraqueal anatómicamente tiene un conector 15 por 22 milímetros, que es este, que es universal. Tiene lo que es el globo sonda, que va a inflar el globo retentivo. Tiene un agujero distal y en la parte lateral, aquí no se ve, pero en la parte lateral tiene un agujero Murphy. ¿Ok? Los tubos endotraqueales pueden ser de silicona o de látex y habitualmente tiene aquí una línea que es radiolúcida. Cuando le toman una radiografía al paciente nos permite más o menos orientarnos a qué altura quedó de la tráquea y también las mediciones, ¿verdad? En promedio el hombre o mujer, ¿verdad? Mexicanos de 22 a 24 centímetros de la comisura labial, pero esto puede cambiar de acuerdo a la estatura de las personas, por eso es en promedio. Y esta línea que va aquí en negra nos orienta a dónde debemos de dejar colocado el tubo traqueal. ¿Sí? Cuando nosotros insertamos el tubo traqueal, aquí idealmente debería quedar a nivel de las cuerdas vocales. Esta línea negra es para decir aquí se debe quedar a nivel de las cuerdas vocales. Por lo tanto, ese detalle es para podernos orientar en este tipo de tubos endotraqueales. Bien, hay tubos endotraqueales también sin globo retentivo. Estos se utilizan más frecuentemente en pediatría. Yo definitivamente no lo recomiendo como médico de urgencias porque el paciente pues anda moviéndose, se va a tomografía, se despierta porque le faltó sedación, al rato se estuvo solo. Yo lo recomiendo, pero pues tendrá sus implicaciones médicas en otro tipo de pacientes en la anestesiología, pero yo sí te voy a recomendar que utilices un globo corretentivo definitivamente. Y también, este es un tubo endotraqueal que tiene alma de acero. Este es muy bueno porque el paciente, por más que no muerda, se empieza a despertar, entonces no la va a colapsar. También evita que el paciente genere más fácilmente trombos porque ya no se colapsa, y si el paciente lo tienes que movilizar de una cama a otra o si lo tienes que pronar, pues le va bastante bien con un tubo que se llama alma de acero o con anillos de acero. Eso sí, o tubo reforzado también llamado, como tú quieras, pero es bastante mejor, cuesta un poquito más que los otros, pero sería un buen elemento. Este es un tubo endotraqueal, se llama tubo Packer. Si se fijan, tiene la punta con un pico de loro, tiene doble agujero Murphy. Este tubo endotraqueal, tubo Packer, está indicada cuando van a utilizar un fibroscopio. ¿Cuándo utiliza un fibroscopio? Bueno, en condiciones pero muy especiales, si el paciente necesitamos intubar selectivamente el bronquio derecho o el bronquio izquierdo, podemos utilizar el tubo endotraqueal, ¿ok? Para este tipo de pacientes vamos a utilizar dos ventiladores, o sea, un ventilador para el pulmón derecho y un ventilador para el pulmón izquierdo. Para este tipo de situaciones tienes que utilizar ese tubo endotraqueal Packer porque es selectivo al bronquio. Entonces, pues son situaciones muy especiales que no se utilizan en urgencias, pero quiero dárselos a conocer. Bien, otras maneras para asegurar la vía aérea y que siempre les voy a decir, siempre, siempre para mí utilizar guías o estiletes de intubación. ¿Por qué? Porque yo te voy a recomendar que intubes al primer intento del paciente, no a la segunda ni a la tercera. O sea, tú asegura que el paciente lo intubes al primer intento. Entonces, para poder asegurar ese primer intento, entonces utilizar el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal con una guía metálica o bien que es un buggy, el cual te va a permitir. Definitivamente yo utilizo buggies, ya no utilizo guías, son buenas, pero el buggy tiene muchas más mejoras que una guía. La guía nunca vas a sobrepasar lo que es el agujero distal, si no generarías trauma en la boca del paciente, por lo tanto no es recomendado. Siempre la guía va por detrás del tubo endotraqueal, del agujero distal, y los buggies sí tienen la oportunidad de ir por delante, son de medición aproximadamente 60 centímetros y tiene punta doblada, que es un caudet o punta doblada hacia arriba. ¿Para qué? Para que siempre vayas hacia arriba. Entonces, es muy, pero muy recomendable el buggy. Definitivamente lo recomiendo al 100%. Las intubaciones son exitosas cuando utilizas un buggy porque aseguras la vía aérea. Entonces, aquí colocamos con fuerza el mango del laringo, en el cual vamos a utilizar el laringoscopio, ¿verdad? Laringoscopio convencional. Aquí ustedes ven un maniquí, carteros cornicólogos cuneiformes, la píloris, y aquí en la vallécula. Cuando yo utilizo una hoja curva, debo de insertarme en la vallécula. Es el sitio donde yo inserto
aquí mi hoja curva. Todas las curvas se van a insertar en la vallécula. Si yo tomo una recta, me inserto en la epiglotis o abato la epiglotis. Aquí, una vez que nosotros visualizamos, insertamos el tubo endotraqueal. Cuando paso las cuerdas vocales, que aquí los podrán observar, nunca soltamos el tubo endotraqueal, lo dejamos ahí, inflamos el globo retentivo de 5 a 10 mililitros y por lo tanto inflamos, ¿no? Damos presión positiva con la bolsa mascarilla y listo, ¿ok? Es una técnica explicada muy rápida, ¿eh? Lo ideal es hacer un taller en el cual se explique este procedimiento, pero lo que voy es que para poder entubar tiene que estar todo listo, tienes que tener tu laringoscopio funcional, ¿ok? Lo recomiendo encenderlo segundos antes para que no se caliente y no se vaya a quemar la pila y el otro no funcione. Cuando utilizas una hoja, como les comento, curva, se inserta aquí en la vallécula y si es una hoja recta, toma la epiglotis para poder hacer el procedimiento, ¿ok? Estas son las cuerdas verdaderas, los cartílagos cubiculosos y cubiformes. Si tú ves esto, entonces insertas el tubo endotraqueal. Vas a insertar el tubo endotraqueal, te van a apoyar, te lo van a pasar, lo insertas y cuando haya pasado el globo retentivo, ahí deberíamos dejar prácticamente lo que es tu endotraqueal. Nunca soltando un endotraqueal y hacer este procedimiento de manera correcta. Inflar de 5 a 10 mililitros. Si me está escuchando un anestesiólogo, va a decir, doctor, no es a 5 a 10 mililitros, es lo ideal, tiene una presión de vía aérea de 20 a 25 centímetros de agua. Sí, pero lamentablemente en urgencias no tenemos un manómetro para hacer este tipo de mediciones, tristemente, ¿verdad? Entonces, pues entre 5 y 10 milímetros le das esa presión que necesita para poder hacer una buena intubación. Eso fue en cuanto a la intubación endotraqueal. Más tarde voy a dejar tiempo para preguntas y respuestas porque vamos avanzando con el tema y ahora hablaré de los dispositivos supraglóticos. Hay muchísimos dispositivos supraglóticos, les comento. Yo aproximadamente tengo una plática de 1 hora de estos dispositivos. Ahorita vamos a hablar de generalidades nada más. Por lo tanto, quiero que lo conozcan, que es un instrumento temporal para el médico de urgencias y para el médico anestesiólogo, el cual tienes la oportunidad de colocar este dispositivo en promedio 6 horas, ¿verdad? 6 horas, de 4 a 6 horas, en lo que resuelve la vía aérea o en lo que a lo mejor el paciente se despierta y ya no es necesario continuar. ¿Por qué les comento esto? Porque a lo mejor el médico anestesiólogo decide utilizar un dispositivo supraglótico porque el paciente lo van a operar, ¿verdad? Vamos a poner una apendicitis y luego lo va a despertar. Entonces el procedimiento de la cirugía dura 3, 4 horas, luego ya lo despierta. Pero lamentablemente el médico de urgencias pues, no se encuentra con este escenario, ¿verdad? No se encuentra con este escenario porque no estamos intubando un paciente por 4 o 6 horas, ¿no? Lo estamos intubando por un periodo indefinido y entonces puede ser hasta semanas o días, entonces pues es más de 4 horas o 6. Pero lo que sí te va a ayudar los dispositivos supraglóticos es protección de la vía aérea, protección de la vía aérea. Lo que vas a decir es mejor tener una vía aérea segura que no segura. Vuelvo a repetirlo, es mejor tener una vía aérea segura que no segura. Por lo tanto, te da protección de la vía aérea. Si yo tengo poca experiencia en intubar a un paciente, entonces puedo utilizar este dispositivo supraglótico. Si yo estoy en prehospital y no sé intubar o tengo dificultad para la manipulación de la vía aérea, puedo utilizar un dispositivo supraglótico. Si yo soy experto en la vía aérea, pero no pude intubar, por lo tanto, aplico un dispositivo supraglótico. ¿Ok? La ventaja de todos estos dispositivos supraglóticos es que lo vamos a colocar a ciegas. Esa es la gran ventaja de colocar este dispositivo, es que lo vamos a colocar a ciegas. O sea, no vas a ver como la intubación endotraqueal a través del laringoscopio. Aquí llegas, lo metes y listo. Entonces, esta mascarilla es la clásica, la primera generación. ¿Qué tiene en común con un tubo endotraqueal? Pues que tiene un conector 15x22, tiene la misma distancia y tiene un cuff o bien almohadilla, la cual se va a inflar a nivel de lo que es la cavidad oral o la cavidad orofaringea. Al inflarse va a ser un sellado y todo el aire o el oxígeno que tú administres va a pasar por aquí y se va a quedar aquí prácticamente en la cavidad orofaringea y esta va a entrar a la apertura glótica y vas a estar ventilando a tu paciente. Esta es una mascarilla clásica, son súper económicas, son muy fáciles de acceso y te recomendaría que tuvieras en tu sala de urgencias una por lo menos de esas cuando no puedas intubar, puedes utilizar una de estas mascarillas laringeas clásicas, ¿verdad? Las mascarillas laringeas van desde recién nacido hasta un paciente adulto
Y las mascarillas, en este caso las clásicas, se titulan de acuerdo al peso del paciente. Por ejemplo, les digo aquí que si el paciente tiene un peso de 70 a 100 kilos, utilizamos la número 5, y si el paciente tiene un peso de 3 kilos o menos, utilizamos lo que es la número 0. Pero eso depende de la marca de la mascarilla, ¿verdad? Porque yo les puedo colocar este tipo de mascarilla en una marca, pero la otra marca le cambia sus números y sus kilos. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues nada más vean en la parte lateral lo que dice, ¿eh? Para paciente mayor de 70 kilos, para paciente de 50 kilos a 70. Entonces, ahí dice, ni siquiera te vas a estresar para qué tipo de mascarilla, ¿vale? Y bueno, esta es una tablita de acuerdo a la marca de esta mascarilla, donde entonces, en este caso, vemos lo que es la mascarilla de acuerdo al peso del paciente, pero les digo nuevamente, o sea, depende de la marca de la mascarilla. Y bueno, en promedio, si tienes una mascarilla número 5 en esta marca, pues entonces hay que inflarlo 40 mililitros. Muy bien. Bien, hay mascarillas más avanzadas, a diferente de la clásica, es una mascarilla flexible, lo único que cambia es que tiene aquí pues más oportunidad de doblar, tiene un alma de acero, anillos de acero para que evite el colapso, pero realmente todo el resto de la mascarilla es igual a la previa. ¿Ok? Y bueno, la colocación de la mascarilla es extremadamente sencillo. En un taller de 20 minutos todo el mundo puede aprender a colocar una mascarilla laringea. Entonces, primer paso, hay que desinflarla totalmente, hay que aplicarle lubricante o gel a base de agua e insertarla como si fueras a insertar con la punta de tu dedo o de lápiz hasta el fondo de la mascarilla, y permitir que se regrese un poco. Cuando se regresa un poco ahí, hay que inflar la mascarilla. ¿Cuánto? A lo que diga en la parte lateral. Si 30 o 40 o 20 mililitros, inflarla de manera lateral y listo. En ese caso, sería de manera muy, pero muy sencilla. La mascarilla laringea realmente en un taller de 20 minutos todo el mundo podemos aplicar y aprender cómo colocar una mascarilla laringea, a diferencia de un taller de intubación endotraqueal, ¿verdad? Tú puedes tomar un taller con servidor de intubación endotraqueal y lo aventamos 2 horas de intubación endotraqueal, pero tienes que practicar otras 30, 40 veces con pacientes para que seas experto en la intubación endotraqueal. Esta es una mascarilla más avanzada, que se llama mascarilla Supreme. Esta mascarilla, que tiene similar a la otra, pues tiene un cuff o armadilla, tiene esta parte, ¿verdad?, que es una curva diferente a lo que es la otra, tiene un conector 15x22, o sea, puedes conectar aquí una bolsa de mascarilla o puedes conectar un ventilador, y la diferencia es que vas a tener conexión en este punto de aquí hasta acá con el esófago. Entonces, puedes finalmente a través de esta mascarilla tener conexión con el esófago y evitar la distensión gástrica, e incluso puedes aplicar, si tú deseas, algún medicamento como si fuera por sonda nasogástrica, pudieras llegar a aplicarlo en esta mascarilla Supreme. Es recomendable y hay también desde recién nacidos hasta pacientes adultos. Entonces, esta es una opción en el manejo de la viera. Nuevamente, ¿cómo se coloca una mascarilla Supreme o mascarilla clásica? Es exactamente lo mismo. La diferencia de la mascarilla Supreme es que no vas a meter los dedos en la boca del paciente, por eso tiene una asa donde la vas a tomar. Vean cómo no se insertan en los dedos en la boca del paciente. Eso te genera un poquito más de, vamos a decir, de seguridad, pero en urgencias todos los pacientes están inconscientes, ¿verdad? Que veremos más adelante lo que es la secuencia de inducción rápida. Hay que inflarlo, hay que inflar la mascarilla de acuerdo a las especificaciones y luego hacer una fijación y queda prácticamente lista, y vamos a ver que ventile correctamente, que expanda, que sature correctamente el paciente. Las mascarillas también están indicadas en pacientes en paro respiratorio, pero en paro respiratorio, lamentablemente, pues que verifique si ventila va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el paciente pues no tiene una oximetría adecuada, tendrás que ver con el canógrafo y tendrás que ver que expanda, entonces se vuelve más difícil, pero están indicados también en paro respiratorio. Bien, mascarilla Fast Track, la diferencia entre las otras y esta es que esta tiene su cuff, tiene su asa y tiene una pieza metálica o de plástico que es una asa, la cual te va a permitir manipular e insertar la mascarilla Fast Track. ¿Cuál es la diferencia entre esta mascarilla Fast Track a las otras?
y que esta mascarilla Fast Track te va a permitir intubar a un paciente a ciegas a través de ella. O sea, vas a poder colocar a través de esta mascarilla un tubo traqueal y a ciegas. Es unas opciones muy, muy buenas por si tú decides intubar al paciente a través de esta mascarilla, cosa que las otras no pueden hacer. Entonces vean cómo sujetamos con esta asa hasta el fondo la mascarilla, se infla de acuerdo a las especificaciones, voy a decir un promedio de 30 mililitros, y luego aquí en este caso pues puede estar ventilando al paciente, ¿no? Ventilas al paciente, pasan a lo mejor 3 o 4 horas de estar ventilando al paciente y de repente te dicen, ¿sabes qué? El paciente lo tenemos que entubar. Lo tenemos que entubar porque va a terapia intensiva, se complicó y lo vamos a pasar a terapia intensiva, pero lo quieren intubado. Por lo tanto, en este caso podemos colocar nuestro tubo endotraqueal, aunque la mascarilla Fast Track trae su tubo ahí, su tubo Irma. Entonces tú puedes colocar cualquier tubo a través de ella, cualquiera que le iba a tocar al paciente, por ahí lo colocas. Nada más recuerden que si van a colocar un tubo endotraqueal, siempre aplicarle lubricante, porque la verdad es que el plástico con plástico no resbala. Entonces le aplicas el tubo endotraqueal, inflas el globo retentivo y por lo tanto, entonces al inflar el globo retentivo verificas que estés ventilando correctamente a tu paciente y después tendrías que hacer el proceso de retiro de la mascarilla, desinflar la mascarilla. Al desinflar la mascarilla con este sujetador de tubo endotraqueal que viene en su mascarilla Fast Track, que tienes con tu dedo, pasas el globo sonda y finalmente conectas a tu paciente, ¿ok? Y ya está listo el procedimiento. Esta es una intubación prácticamente a ciegas. Y esto se hace a través de esta mascarilla que se llama Fast Track, aunque hay otras que se llaman Air Cook, hacen lo mismo, y otras marcas muy similares que son mascarillas para intubar a tu paciente. ¿Ok? Entonces, de manera lateral, observen cómo se realiza el procedimiento. Las mascarillas, las grandes ventajas que se colocan a ciegas, están dedicadas también en pacientes con trauma, con un trauma, ¿verdad? Que no puedes intubar al paciente, lo puedes colocar y pues te puede ir muy bien y es mejor, como les cuento, asegurar la vida que no asegurarla. Vean cómo hace la expansión prácticamente del maniquí. ¿Ok? Entonces, con esta imagen, ¿qué te quiero decir? Que cuando tengas una mascarilla laringea, pues debe estar así como las mascarillas en pleno, ¿eh? Relajado y tranquilo, porque vas a asegurar la vida, ya sea una o sea otra de las otras veintitantas que existen, no te preocupes, tú vas a poder resolver finalmente la vida porque vas a asegurarla, siempre vas a ventilar a tu paciente. Ven, ahora vamos a empezar un terreno que a mí me encanta, que es la videolaringoscopía. La videolaringoscopía definitivamente hoy por hoy es algo que yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado o han visto, porque esto no se conocía tanto en el terreno de urgencias y muy conocido en la sociología, pero a partir de que llegó COVID y que en el 2020 dijeron las guías chinas que es necesario intubar al paciente con videolaringoscopía para evitar lo que es acercarte a la boca del paciente y evitar el efecto aerosol y asegurarle ver al primer intento, todo esto que se dio hace 2 años para acá, pues empezaron a utilizar con mucha frecuencia los videolaringoscopios. Por lo tanto, es necesario conocerlos. Solamente hablaré de muy pocos videolaringoscopios porque no se trata de una práctica de videolaringoscopía, pero hay muchas marcas. Tienen ventajas, tienen desventajas, quiero comentarles, están precios elevados, están precios accesibles, hay de todo en videolaringoscopía. Yo siempre lo comparo como un celular o un carro, ¿verdad? Todos los celulares sirven para llamar, todos los carros nos permiten avanzar, pero hay carros que nos van a permitir tener seguridad y tener una buena iluminación, y lo mismo en los celulares, son más rápidos, tienen más memoria. Lo mismo pasa con los videolaringoscopios. Hay muchísimas opciones, de acuerdo a las opciones son los precios. Bien, este está dentro de los videolaringoscopios, pero no es un videolaringoscopio como tal porque no tiene una pantalla, ¿verdad? Los videolaringoscopios pues tienen una pantalla, este no tiene una pantalla, pero no es un laringoscopio, por lo tanto entra de este terreno. Se llama iTrack. Este ya tiene algunos años en el mercado, tiene una luz fría como si fuera la lámpara celular, una luz muy clara, tiene sistema antiempañamiento. En la punta de este
videolaringoscopio lo que hace es que se calienta y te permite estar siempre visualizando bien lo que es la vía aérea. Lo que vas a hacer es colocar tu ojo tú aquí para poder visualizar, ¿ok? Y puedes insertar un tubo desde un paciente pediátrico hasta un paciente adulto, ¿ok? Paciente pediátrico, hablando de unos 6 años en adelante, podemos utilizar este tipo de equipo. Y conexión Bluetooth. ¿Qué gran ventaja tiene esto? ¿Por qué? Porque no nomás el que está operando puede visualizar la vía aérea, sino hasta 6 equipos al mismo tiempo pueden conectarse. Hoy todo el mundo tenemos un celular y el celular que estamos utilizando, pues ¿qué pasa? Que tiene Bluetooth, entonces tú puedes ver el procedimiento al mismo tiempo que el operador lo está realizando. Se llama iTrack. El iTrack tiene aquí un sistema de cabalgamiento. Se ven aquí cabalgan, nos montan un tubo en la parte lateral y lo único que vas a hacer es avanzarlo. Entonces coloco un video ilustrativo de este procedimiento. Aquí está conectado a Bluetooth mediante un monitor y se inserta el tubo traqueal en la parte lateral, se cabalga, se monta y vamos a visualizar. El operador va a colocar su ojo aquí, pero alguien más puede estar viendo a través de la cámara el procedimiento. Vean, incluso puedes grabarlo porque es tu celular, grabar pantalla. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Tiene cartílagos cuniculados cuneiformes y tiene lo que es la epiglotis. Vean qué bonito se ve en un videolaringoscopio. Qué hermoso se ve en un videolaringoscopio utilizarlo. Yo utilizo videolaringoscopios en el manejo de la vía, efectivamente me asegura. Vean, aquí está lo que es la línea que le comentaba, pasó la línea y se queda el tubo endotraqueal a nivel de las cuerdas vocales. Y entonces ahí está, utilizando este videolaringoscopio que se llama iTrack, pero hay muchos similares que hacen esto, ¿verdad? Hay muchos que hacen muy similar procedimiento. Ok, hace algunos años me tocó conocer este equipo que incluso lo tenemos. Ahorita tengo desconocimiento si existe en México, pero bueno, prometía ser un buen elemento porque permitía la intubación del paciente a través de la visión directa, ventilar correctamente a tu paciente, cosa que no hace ningún otro equipo, y permitía aspirar. Es el Total Track. Ahorita les muestro, pero tuve algunas experiencias con estos equipos. Becuronio. Entonces, ahí estábamos hace unos años felices con el cubrebocas económico y no pasaba nada. Entonces, es un paciente que llegó con una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia cerebral y tuvimos que entubarlo. Entonces, hicimos el procedimiento e insertamos en el equipo. Aquí ya estaba montado el tubo endotraqueal. Y aquí tenemos lo que es la glotis. Yo sé que no alcanza a ver muy bien, no es un gran video, pero aquí está la epiglotis, perdón, y lo único que hacíamos una vez insertando lo que es el equipo, una vez inflando la mascarilla, inmediatamente veía la glotis. Y era extremadamente sencillo utilizarlo, extremadamente sencillo utilizar este tipo de equipos. Yo siempre le digo a mis alumnos, si traen a un niño, le voy a decir nomás cómo infla la mascarilla y entuba. ¿Por qué? Porque estaba diseñado para poder hacer este procedimiento extremadamente sencillo. La verdad, nos fue bastante bien, pero ahorita pues ya no está muy disponible en México. El problema con este equipo es que era pues más tardado el desmontaje. Tenemos que quitar la cámara, después la guía y al último una mascarilla, aunque había una técnica en la cual puedes desmontar de un solo paso todo. Entonces, pues es un buen equipo, considero, pero no para todos los pacientes y totalmente indicado en un área de COVID, porque tienes totalmente manipulación con la vida del paciente, tiene mucha ventilación, pero bueno, quiero mostrarles que hay muchas opciones en el manejo finalmente de la vía aérea. Y bueno, les voy a comentar este dispositivo que es el que más utilizo en mis videolaringoscopías, súper recomendado por mucho, y quiero decirles, no me pagan nada por hacer comentarios de este equipo, para serles sincero, o sea, no me llevo nada, pero sí les puedo compartir mucho mi experiencia porque es un excelente dispositivo. Tiene una cámara que tiene una excelente calidad, tiene una batería que dura 45 minutos en promedio usándose, o sea, es un muy buen equipo long focus. En esta presentación, que es una presentación con palas reusables y que son de metal, tienen el comportamiento de tener desde un recién nacido
hacia un paciente adulto y una hoja muy angulada o llamada hipercurva. El Long Focus es un excelente equipo, la verdad sí lo recomiendo para quien lo va a utilizar con frecuencia. Si eres médico de urgencias, si eres médico anestesiólogo y lo vas a estar utilizando, pues la verdad que sí vale la pena tener un equipo que sí te vaya a durar y que lo vas a poder utilizar. Yo llevo utilizando aproximadamente 3 años con él y pues ¿qué les puedo decir? Pues todas las intubaciones han sido exitosas, ¿verdad? Y al primer intento porque realmente vale la pena este equipo. Les voy a colocar el ejemplo. Cuando hablamos de COVID, hace algunos 2 años para acá, ustedes recuerdan que se utilizaban las cajitas, ¿verdad? Las recomendaciones de las cajitas de iBots para evitar el efecto aerosol. Hoy por hoy, pues no dan, nos estorban las cajitas para hacer los procedimientos, pero bueno, se empezaron a utilizar y yo hice algunos videos ilustrativos en los talleres que realicé aquí en Guadalajara porque fue una necesidad de estar dando atención correcta al paciente y por lo tanto que prestamos a muchos profesionales de la salud que tenía que intubar de la noche a la mañana, entonces se utilizaban estas cajitas. Entonces, en el paciente en el área de COVID, pues ustedes recuerdan, ¿verdad? Y que tenemos que tener un equipo de protección personal, que ya lo conocen. ¿Y qué les quiero decir? Que este es el entrenamiento que realizamos aquí en Colegio S para todos los pacientes de atender en COVID. Vean qué rápido se hace, ¿eh? No nomás en el maniquí, sino en un paciente real. Debemos estar preparados, debemos estar bien en comunicación ambas personas, debemos saber qué vamos a hacer. Cuando yo inserto el laringoscopio, pido que me pasen el tubo endotraqueal porque ya estoy observando y la persona que está aquí al otro lado infla el globo cuando yo le digo que ya pasé los cuerdas vocales y inmediatamente me pasa lo que es la bolsa mascarilla con un filtro. Entonces, esto ya está súper trabajado, tenemos que hacerlo varias horas para hacerlo esto correctamente en el maniquí y evidentemente en el paciente. Le explico un poquito la técnica, ¿verdad? Ya estamos listos para intubar, decimos, el paciente ya está preoxigenado, decimos intubar y visualizamos, vean qué bonito se ve en el videolingoscopio. Aquí tenemos aquí lo que es la glotis, pasamos el tubo endotraqueal. Una vez que pasamos el tubo endotraqueal, le pido a mi compañera que infle el globo retentivo, infla el globo retentivo y me pasa lo que es la bolsa válvula mascarilla. La bolsa mascarilla, y esto se hace en un promedio de 17 segundos, ¿verdad? Nosotros tenemos hasta 30 segundos para poder hacer el proceso de intubación, pero aquí en el paciente con COVID, si recuerdan, pues es un paciente que desatura rápido y entre más rápido es mejor y menos contaminación contigo con la vía aérea. Por lo tanto, es un buen equipo, el On Focus, que nos permitió hacer estos procedimientos. Entonces, aquí está, como comento. Por último, el detalle que les voy a recalcar es que vean cómo está el tubo endotraqueal con su buggy. Es el buggy, ¿eh? La punta está adelante y el tubo endotraqueal. Esta se llama técnica de Ducanto. La técnica de Ducanto ya se ha utilizado desde hace muchísimos años, pero cuando llegó COVID se volvió a retomar esta técnica de Ducanto donde dices que debes de colocar primero el buggy y el tubo endotraqueal. O sea, ya montar, vean, por última vez, cómo está el buggy por delante, ¿verdad? Cómo vamos por delante del buggy y avanza el tubo endotraqueal. Se llama técnica de Ducanto y les recomiendo utilizar esta técnica no nomás para COVID, sino para cualquier tipo de paciente. Ahora, en el contexto real, miren, este es un servidor haciendo este procedimiento con una caja de esas desechables. El paciente estaba con saturación, llegó con saturación de 28 al servicio de urgencias y lo pudimos levantar 70 y hasta ahí quedó. Y decidimos entubar porque pues obviamente lo requería. Entonces ahí estamos utilizando la videoendoscopia con un focus y conectamos, ¿ah? Vean cómo yo choco con la epiglotis, luego avanzo con el buggy y el tubo endotraqueal con la técnica de Ducanto. Mi compañero ya está adiestrado en el procedimiento, yo retiro el buggy, pongo mi dedo para obstruir lo que es el tubo endotraqueal y conecto la bolsa o alguna mascarilla. Este es un paciente exclusivo con COVID, ¿verdad? Es un paciente COVID. ¿Qué es la técnica que yo le recomendaría para hacerlo? ¿Verdad? Con videolaringoscopía, si es que lo tienen a la mano, para una mejor visualización, para, ustedes pueden tomar fotografías, pueden tomar videos de procedimiento e incluso para retroalimentación como educación. Entonces vean cómo aquí yo inserto el buggy, choco con la epiglotis, abajo, inserto abajo de la epiglotis lo que es el tubo endotraqueal junto con buggy y queda listo el procedimiento en promedio de 17 segundos. Entonces,
Eso es algo que vamos a recomendar en la videoendoscopía que puede utilizar en cualquier tipo de pacientes. Bien, ¿qué pasa cuando no podemos entubar? Por laringoscopía, por videoendoscopía, que es poco frecuente, pero puede pasar, o cuando ya intentaste 3 veces y no pudiste, que se llama viera fallida, o cuando intentaron varias personas expertos y no pudieron, tendrás que aterrizar en la viera quirúrgica, ¿ok? La viera quirúrgica se hace por medio de hacer la cricotiroidectomía. Aquí está la membrana cricotiroidea, ¿ok? La membrana cricotiroidea está entre el cartílago tiroides y cricoides. Ahí, yo siempre les digo que tóquense ahí donde les duele y les cambie la voz. Ahí está la membrana cricotiroidea. Hay que aperturar la membrana cricotiroidea a través de la técnica. Yo recomiendo la técnica, hay varias técnicas, pero la percutánea, donde abres la piel, abres el músculo platisma y inmediatamente ves lo que es la membrana cricotiroidea, lo haces una apertura y al momento de encontrarla, insertas tú en tu hondo traqueal. Entonces, eso lo tomamos en un taller también que tenemos y lo explicamos con detalle, pero esta es la manera de hacer la cricotirotomía en un servicio de urgencias. Cricotirotomía percutánea, cricotirotomía percutánea en un paciente que finalmente está en el servicio de urgencias. También podemos utilizar la membrana cricotiroidea haciendo lo que es la intubación retrógrada, ¿así? Esas también son poco frecuentes, pero también puedes utilizar la guía de un catéter central para una intubación que fue fallida, que intentaron varias veces y no pudieron. Entonces utilizas la guía de un catéter central y entras por la membrana cricotiroidea, la metes la guía, ¿ok? Y esperas que salga por la boca o bien por la nariz y ahí, a través de lo que es el agujero distal, insertar el tubo endotraqueal. Eso es la intubación retrógrada. Veremos este video ilustrativo de este procedimiento. Localizamos la membrana cricotiroidea. ¿Ok? A este procedimiento siempre hay que aplicarle anestesia, hacer una limpieza, técnica de asepsia, antisepsia. Aunque urge, pues hay que hacer las cosas bien, porque el paciente ya está en paro respiratorio, ¿verdad? El paciente ni lo pudiste entubar ni tampoco ventila. Es una condición de que no puedes entubar ni tampoco ventila, entonces tienes que hacer la cricototomía y puedes utilizar lo que es la intubación retrógrada. Vean aquí cómo se inserta, cómo localizamos la membrana cricotiroidea, la localizamos, le aplicamos un poquito de solución para ver que permeabilice, entramos y salimos, para poder observar que sí estás en el sitio correcto, ¿verdad? Que no estás en otro sitio que no sea la glotis, ¿ok? Entonces, al identificar esto, ¿verdad? Dejamos el yelco ahí y metemos lo que es la guía metálica de un catéter central y esperamos que salga por la nariz o por la boca. Aquí salió por la nariz, pero también idealmente puede salir por la boca. Si tú logras visualizar por la boca, pues con unas pinzas de McGill tomas la guía y la sacas. Pero en este caso se decidió hacer por la nariz y se inserta un tubo endotraqueal, ¿ok? Se inserta un tubo endotraqueal no más allá de la nariz de un tubo endotraqueal mayor número 6. Eso sí, definitivamente no más un tubo endotraqueal de número 6. Y si lo vas a meter por la nariz, recuerda que debes de lubricar siempre. Lubricar con gel a base de agua y aplicarle anestésico porque duele muchísimo, ¿ok? Entonces insertamos el tubo endotraqueal y hasta el final va a quedar, ¿eh? Insertamos prácticamente el tubo endotraqueal y ya sacamos la guía y empezamos a insuflar. Esta es una condición donde no pudiste entubar al paciente, pero tampoco ventila, recuerda. La vía aérea quirúrgica es una condición donde no se pudo entubar al paciente, pero tampoco respira. En ese momento hay que hacer intubación retrógrada o cricototomía o varias opciones hay en la vía quirúrgica. ¿Ok? Bien. ¿Qué más hay de la vía aérea? Pero más actualización. Tenemos el uso de ultrasonido en la vía aérea. Hoy por hoy el ultrasonido se está colocando como la herramienta también utilizada en el servicio de urgencias. Hoy por hoy tenemos ultrasonido a las manos de un celular, a las manos de una tableta. Lo único que tenemos que tener un transductor, obviamente, y comprar pues, el equipo, ¿da? Es una técnica no invasiva y extremadamente sencilla, ¿ok? En promedio dicen que tienes que tener 8 horas de entrenamiento para poder utilizar un ultrasonido en la vía aérea. 8 horas, o sea, no es mucho, la verdad, es poco hora de entrenamiento para que yo pues identificar las estructuras.
¿ok? Es totalmente reproducible, pero puede ser una y otra vez, es muy rápido, repetible y requiere muy pocos conocimientos básicos de la vía aérea y también del ultrasonido. Realmente no necesitas hacer un diplomado de ultrasonografía, ni tampoco necesitas ser radiólogo para hacer esto, la verdad. Entonces, ¿qué vemos? ¿Ok? El ejemplo aquí está cómo se encuentran las cuerdas vocales. Aquí está el cartílago, por aquí el cartílago tiroides, y aquí tenemos una visualización de la vía aérea en forma de herradura. Aquí están los cartílagos tiroides y aquí están las cuerdas vocales en forma de V, ¿ok? Eso es cuando tú colocas lo que es el transductor de esta manera. Si tú lo colocas de manera lateral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería lo que es la vía aérea? ¿Verdad? Aquí tenemos, voy a colocarles aquí tenemos lo que vemos aquí en verde, el cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, y lo que vemos acá, en este punto, el cartílago cricoides, este es un cartílago cricoides. Recuerden que en el ultrasonido, cuando es algo que sea muy, hiperecoico, como es una estructura muscular, pues no permite el avance de lo que es la sombra, por lo tanto no avanza lo que es la luz y se ve hipoecoico. Entonces aquí está la imagen de lo que es el cartílago tiroides y el cricoides, y aquí a medias, esto en la línea roja o visto aquí, es la membrana cricotiroidea. Entonces sería genial tiene ultrasonido en la vía aérea al momento de hacer un procedimiento quirúrgico de la vía aérea. Entonces, esto nos permite, como conocimiento en el manejo de urgencias, el poder hacer un procedimiento más seguro en la vía aérea utilizando ultrasonido. También el ultrasonido se puede utilizar en muchas situaciones en el paciente. Ok, ahí se coloca el ejemplo, ¿verdad? Cómo estamos viendo en real lo que es el ultrasonido. Veamos cómo está la epiglotis, aquí a este lado está la epiglotis, vean aquí, ¿verdad? Aquí está la epiglotis, acá está el esófago de manera lateral y lo que es el cartílago tiroides, aquí está. Entonces, aquí deberían estar ubicadas las cuerdas vocales y hoy en un momento vamos a insertar el tubo traqueal. Se inserta el tubo traqueal, ¿sí? Y entonces vamos a tener la imagen esperada, que se llama imagen de doble círculo, para poder visualizar lo que es el tubo traqueal en la vía aérea, ¿verdad? El primero, el círculo que nos vamos a estar visualizando es el de la tráquea en la parte de arriba y aquí el del tubo traqueal. Entonces, es la imagen de doble círculo para decir, está el paciente entubado correctamente, ¿ok? Entonces nos puede orientar también, pues orientarte en la clínica del paciente, ¿verdad? Pero por medio de ultrasonido puedes verificar dónde está el globo retentivo y a qué altura quedó y la imagen de doble círculo. Bien. Otro tema rápidamente, la verdad, nos aventaríamos una hora o más hablando de esto, pero como estamos hablando de la vía en general, de la vía aérea, en el servicio de urgencia se me secuencia de acción rápida, ¿verdad? Si tú me estás escuchando como urgenciólogo, médico de primer contacto, estás intubando, pues es algo que deberías de conocer al 100% y que la verdad es algo que hacemos, ¿verdad? Hacemos en urgencias todavía se llama secuencia de inducción rápida, aunque hay otras alternativas para acceder al paciente y meter un tubo, esta es la más frecuente y que todavía yo sigo recomendando, aunque pues los anestesiólogos conocen otras secuencias de manejo en la inducción, esta es la que utilizamos los médicos de urgencias, ¿ok? Entonces, hay 7 P's, no hablaré con detalle de todas porque no se trata de un tema de secuencia de inducción rápido, pero los comento, planeación y preparación para el manejo de la vía aérea, hay que proteger al paciente, hay que pretratar al paciente, sedación y parálisis, protección y posición del paciente, y paso y comprobación del tubo y manejo post-intubación. Le dicen que son las 7 P's, pero en realidad algunos dicen las 9 P's o 11 P's o 13 P's, pero bueno, estamos hablando de 7 P's, a mí se me hacen más fácil los 7 P's porque tenemos 7 días de la semana para recordar. Ok, ¿dónde me voy a tener? En el pretratamiento, porque las demás, pues no voy a ahondar porque no es un tema de secuencia de inducción rápida. Pero el pretratamiento, quiero decirles que todo paciente que ustedes deciden entubar, todo paciente que deciden entubar en el área de urgencias, deben de aplicar como tal analgésicos. El analgésico indicado se llama opiáceo. El más recomendado por los médicos anestesiólogos es el fentanilo a 2 microgramos por kilo. Pero bueno, si no tienes fentanilo, entonces puedes utilizar buprofina, norfina, morfina o el que tengas. Yo siempre digo, pues el que tengas, porque a veces trabajas con lo que se tiene, ¿verdad?
Últimamente me ha tocado que no tengo ni fentanilo ni nada de opioides para intubar, pero bueno, siempre regalen un analgésico al paciente, ¿verdad? Siempre regalar un analgésico al paciente. En algunos pacientes que tienen datos de hipertensión endocrinal, que sospecha que tienen hipertensión endocrinal, por ejemplo, aquellos que tengan tramo craneoencefálico o evento vascular cerebral o tiene meningitis o algo que aumente la presión intracraniana, se recomienda aplicar lidocaína 1 miligramo por kilo para darle disminución del aumento de la presión intracraniana. ¿Ok? Entonces, esto será recomendable en ese tipo de pacientes. En cuanto a los inductores, hay muchos, ¿verdad? No me voy a detener con detalle en cada uno de ellos, pero los más recomendados, así como está la lista es el etomidato y la ketamina. Estos dos medicamentos son medicamentos que al paciente les va muy bien porque son cardioprotectores o hacen que el paciente no tenga alteraciones de sus signos vitales. ¿Con qué me encuentro yo con el médico de urgencias? Bueno, ¿qué me encuentro como médico de urgencias? Porque siempre ando entubando a un paciente bien grave, o sea, y aparte, pues está inestable, o sea, está con hipotensión, está chocado, está con hemorragia activa, y aparte, pues le pones lo que tengo, ¿verdad? Propofol y midazolam, pues sí, son muy buenos para inducir, pero resulta que el efecto adverso son que inducen más hipotensión, entonces, pues es lo triste que me encuentro yo siempre en la sala de urgencias, que el paciente empecé con presión arterial de 120-80 y al rato lo tengo en 80-60 porque el medicamento hizo su efecto adverso y no es nada bonito. Entonces las guías recomiendan que apliques entonces apliques aminas vasoactivas para mejorar la presión arterial antes de la intubación, antes de que decidas intubarlo o durante la intubación. La intención es que siempre esté hemodinámicamente estable. Y si tuvieras la opción, ¿verdad?, de tener como ejemplo el etomidato, pues un paciente que te va muy bien. El peor paciente que te puedo compartir para entubar, para mí se llama choque cardiogénico, es el peor paciente porque si tú le aplicas midazolam o propofol, se te van las resistencias vasculares hasta el suelo y al rato no tienes presión arterial. Entonces, en este caso de paciente, pues sí te recomendaría que utilizaras etomidato, ¿ok? Como primera opción. Ketamina te va a ayudar a un paciente que está con broncoespasmo, te puede ayudar bastante para el manejo de la vía aérea. Después de que lo induciste, lo dormiste, lo sedaste, vas a aplicar un relajante. Y los relajantes más recomendados son rocurona y succinilcolina, y más succinilcolina que todos los otros bloqueadores neuromusculares, cualquiera. Pero bueno, utilícenlo. Tengan cuidado con las vías aéreas difíciles. Si es una vía difícil, tengan cuidado con el uso de relajantes porque se puede volver un caos total, porque si el paciente deja de respirar y no lo puedes entubar, realmente sí va a ser un caos con el paciente. Entonces tengan mucho cuidado. Yo, ¿qué les digo? Utilicen dosis menores. O sea, si te dice que es de 1 o 2 miligramos de succinilcolina, pues yo utilizo el 1 miligramo, no el de 2 miligramos. O si te dice que rocurona es de 0.6 a 1.2, pues me voy a 0.6 por kilo y luego vemos cómo nos va, ¿sale? Entonces siempre es dar y relajar a su paciente. Eso voy a hablar nada más en la secuencia de inducción rápida como comentario. Y por último, ya casi terminando, los planes de actuación y algoritmo de la vía aérea. Los tienes que tener en tu mente, ¿ok? Les voy a regalar el primer plan que fue recomendado y que me gustaría que se lo llevaran a casa. Esto fue en las guías 2015. Los planes de actuación de la vía aérea son muy sencillos de comprender, son escritos por los anestesiólogos, pero sí son aplicables en servicio de urgencias bastante. Fíjense, el plan A es con qué vas a entrar en cualquier paciente, ¿verdad? En cualquier paciente hablando en urgencias, cuando tú ya decidiste entubar a tu paciente, pues ¿cómo lo vas a entubar, verdad? Porque decidiste entubarlo, entonces ¿con qué le vas a entubar? Con el plan A de vía aérea. ¿Cuál es el plan A? Ok, pues el plan A de vía aérea tiene que tener a 2 expertos en la vía aérea, o sea, a los que más sepan de la vía aérea. Tienes que tener, actualmente te recomienda buggy de primera instancia, más que una guía metálica, buggy, y no más de 3 intentos, o sea, no deberías además dar 3 intentos en el paciente, idealmente nada más uno. Y en el plan A, utilizar videolaringoscopio o laringoscopio convencional, o sea que desde el primer intento de intubación, tú puedes utilizar videolaringoscopio. Esto está recomendado por los anestesiólogos y la verdad es que les va muy bien si ustedes desde el plan A utilizan videolaringoscopio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? En el plan A yo quiero utilizar laringoscopio convencional y no quiero utilizar video, aunque puedes utilizarlo. Pero yo te recomendaría que si tienes el videolaringoscopio, pues utilízalo desde el primer intento para que lo uses, ¿verdad? ¿Qué pasa si
intenté y no pude, ¿verdad? Intenté con la laringoscopio convencional y no pude, pues entonces utilizas el plan B, y el plan B en la intubación es mascarillas laringeas. Mascarillas laringeas. Y ahí te recomiendan las de segunda o tercera generación adelante. Pero, ok, tiene una mascarilla laringea. Y aquí te puedes detener, como médico anestesiólogo, se pueden detener ahí en el plan B. ¿Por qué? Porque si el paciente lo van a despertar, pues yo me quedo con la mascarilla laringea 4 horas y se acabó el procedimiento. Pero el médico de urgencias no se puede quedar en el plan B. No te puedes quedar en el plan B. ¿Por qué? Porque el plan B lo tienes que finalmente entubar, ¿verdad? Entonces, en el plan B le aplico mascarillas laringeas, y luego veo a ver quién me ayuda, ¿verdad? Le hablo al anestesiólogo, al intensivista o a quien más confianza le tengas, o bien busco otro equipo de videoendoscopio, porque a lo mejor al principio no lo utilicé, pero ahora sí necesito, pero me da oportunidad. Y el plan C, ¿ah? El plan C es al paciente finalmente estarlo ventilando y intentar nuevamente intubar al paciente con un videoendoscopio, la endoscopio convencional. Y el plan D, si no se pudo, puede hacer cricotireotomía. Cricotireotomía es el último escenario en el plan D donde tendrías que utilizar cuando lo demás fracasó, cuando intentaste con videoendoscopio, laringoscopio y mascarilla, el paciente no respira, utilizar el plan D, que es la cricotireotomía. De verdad, de corazón, espero que no te toque nunca llegar al plan D, pero también tienes que estar preparado mentalmente y adiestrado, porque tienes que hacer una cricotomía y es la única solución a veces a todo este problema. Estas son las guías 2022 de los anestesiólogos, que ya se las compartí, se las voy a compartir, la rato hablamos de ese detalle, pero estas son las guías, donde dice, ok, si usted sospecha que es una laringoscopía difícil, ok, si es sí, ok, váyase por este camino, ¿verdad? O si usted considera que la mascarilla que va a utilizar va a ser una vida difícil, o si tiene dificultad en la colocación de un dispositivo supraglótico, o tiene riesgo de aspiración, o si el paciente está desaturado, ok, o es una vía aérea de emergencia, siempre, ok, entonces está preparado como tal, y en este caso estar en lo más posible listos. ¿Cómo? Con videoendoscopio, laringoscopio convencional. En el caso de los médicos anestesiólogos, pues sí pueden, a lo mejor en ese caso, tener más opciones, ¿verdad? Porque el paciente a lo mejor lo pueden hacer el procedimiento después. En médico de urgencias, pues no, ya estás ahí listo y tienes que hacer el procedimiento. A lo que voy con esta guía es que la mayoría de los pacientes, ¿verdad?, tienen la opción de intubar al paciente en despierto, ¿verdad? Tienen la opción de intubar al paciente en despierto, cosa que se está como recomendando siempre para los médicos anestesiólogos, pero el paciente en urgencias, híjole, es un tema de debate, ¿verdad? Si yo les digo que yo voy a intubar a un paciente en despierto ahorita, pues la verdad es que suena hasta como que ilógico para los médicos en urgencias, ¿sabes? Porque siempre intubamos a pacientes inducidos o sedados o bien dormidos y no despiertos. Bueno, por lo que quiero decir es que la tendencia en un futuro es que también en urgencias se intube pacientes en despierto. ¿Cómo es en despierto? Pues el paciente nos va a apoyar en la intubación sin utilizar tanto sedante, con bloqueo muscular o laringio, y nos va a permitir introducir el tubo. Pero la verdad es que es algo que todavía, a mi punto de vista, todavía falta mucho para los médicos de urgencias utilizar este tipo de procedimientos, y que la clave y finalmente el común denominador es que yo como médico de urgencias, pues estoy intubando pacientes es porque está muy grave. Así de sencillo. O sea, es un paciente muy grave, entonces, siendo un paciente muy grave, pues no lo pueden intubar en despierto, a mi punto de vista. Pero bueno, las guías te dicen que si el paciente tuviera la opción de intubar en despierto, pues le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque no tienen los efectos adversos de los medicamentos, ¿ya? Entonces, esa es la situación como tal, o incluso puede revertir, si es necesario, la intubación. Pero eso quería comentarles, que todavía considero, a mi punto de vista, que no es tan práctico para los médicos de urgencias, pero sí, esto está escrito por ellos en ese escenario. Entonces, finalmente, intentar la intubación con paciente en despierto, si es posible. Si tiene éxito, pues qué bueno, y si no, todos los pacientes tendrían que terminar en un proceso donde no tuvo éxito en cricotireotomía.
Este escenario no me gustaría que llegara al hacer lo que es el procedimiento de la cricoterectomía o la vía de emergencia. Siempre pedir ayuda. Los anestesiólogos dicen en la guía, pues pida ayuda como después de otro paso que no hayan podido, pero en urgencias, mi recomendación siempre pidan ayuda, siempre, siempre. O sea, nunca tuve un paciente solo, jamás. Siempre piden ayuda porque a lo mejor ese paciente necesita entubarse lo más pronto posible y si no te sale el procedimiento, siempre pidieron ayuda. Me gusta esta lámina que también viene en la guía 2022, donde el paciente, esta es para el paciente pediátrico, pero me gustó para el paciente en urgencias, ¿verdad? Donde tienes opciones en el manejo de la viera, ¿verdad? Donde el paciente está en color verde, es un semáforo donde todo está tranquilo, todo está cómodo, no hay prisa, donde el paciente está ventilando, está oxigenando. ¿Qué opciones tienes? Ok. Opciones, puedes utilizar videolaringoscopio, puedes tener mascarilla laringia, puedes utilizar un fibroscopio o laringoscopio convencional. Cuando el paciente no está tan bien, ¿verdad? Cuando no está ventilando adecuadamente, entonces tiene la opción de utilizar estos dispositivos, ¿ok? Como una mascarilla laringia o brincarte a este escenario, pero aquí el tiempo, el tiempo finalmente es oro, ¿verdad? Donde el paciente no satura adecuadamente o tiene obstrucción de la vía aérea. Entonces, en este caso, tendrías que utilizar una cricotirotomía para resolver esa terapia o las nuevas terapias que existen que se llama terapia ECMO. Hoy por hoy, este es el futuro de los médicos de urgencias intensivistas anestesiólogos, el manejo de la terapia ECMO, que es pues, prácticamente la membrana corpórea, que ahorita está como que empezando, pero en algún momento quizás tengamos esto en los servicios de urgencias, que es la terapia ECMO para ventilar mejor a los pacientes. Ok, pues revisé bastantes artículos, estos son los pocos que les coloco aquí, les compartí ya algunos ya la bibliografía, si no te llegó la bibliografía, no te preocupes, en un momento te voy a dar mi número, te lo dicto, pero te lo escribo aquí en este momento, que es mi número 33 15 45 19 24, si es número internacional es más 52 33 15 45 19 24. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Jiménez y en este caso yo te voy a compartir las guías. En este caso, si no te llegaron, yo te los voy a compartir, mándame un mensaje WhatsApp y con gusto te los comparto el día de mañana, las guías, los artículos. Tu constancia va a estar de aquí al viernes. Algunos ya se están empezando a entregar, perdón. Entonces, danos oportunidad de que alguien les entregarle todas sus constancias, se las vamos a entregar, eso sí, no queda duda. Y si no te llega constancia, no te llega correo electrónico, cualquier cosa, doctor, ahí está, me mandas mensaje de WhatsApp y con gusto te las voy a compartir. Esta plática va a estar en YouTube para que la puedas revisar más adelante. Les comento, va a estar nada más un periodo limitado en YouTube y por lo tanto, para que la puedan revisar. Estamos a muy poco de iniciar nuestro diplomado en línea con más o menos lo que están viendo aquí. Entonces, esperamos que les guste. También, pues, agradecer mi número telefónico es 33 15 45 19 24, lo vuelvo a escribir en un momento. También les comento que, pues, gracias a todos que participaron. Eso es su servidor en la sala de urgencias con mis compañeros de trabajo. En este caso está la doctora Gabriela Pintor, conmigo, siempre apoyándome en todas las intubaciones. Estamos siempre apoyándonos unos a otros, todos con todos, ¿verdad? El grupo de residentes que estamos formando nuestro primer año, felices de tenernos en el hospital, ayudándoles. Miren, un residente ya R1 con videolaringoscopía, laringoscopía convencional, intubando pacientes con vidas difíciles. Pacientes con COVID, ¿verdad? También ahí estamos apoyando, siempre de metiches, ¿verdad? Aunque no me toca, me meto, apoyándolos y pues siempre estando con la mejor actitud en el aprendizaje de nuestros residentes. Pues gracias a todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, para quien no me alcanzó a ver. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, especialista en urgencias médicas. Nos encuentran, a mí me encuentran como doctor Juan Carlos Jiménez. Tenemos canal en YouTube, Colegio S de Medicina. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos podcast, ¿verdad? Podcast sobre pacientes sobre temas relacionados a urgencias.